Hola. Le voy a contar de cómo un personaje suicida crea la figura del lector. Mire usted, la constelación Cortázar sigue siendo luminosa en la inagotable rayuela. Se lee en orden o en desorden, dependiendo de cómo cada lector tenga necesidad de acomodar las piececitas del rompecabezas de su mente. Nos guía el autor cosmonauta del llamado boom, quien o nos devuelve al santo equilibrio o, mejor aún, nos arrastra a ese desequilibrio primitivo y primordial que es fuente de toda verdadera sanidad. Desde su aparición tsunámica, la crítica recibió a Rayuela con emoción y casi con devoción. Monsiváis invita a abrir las puertas del universo Cortázar, olvidarse del lector lineal y perderse en los juegos de la sinrazón y la algarabía del lenguaje. Carlos Fuentes la saluda como el equivalente en español del Ulises joyciano. Lezama Lima la ubica en la historia de los laberintos y de la novela que medita sobre la novela. Por su parte, Borges, en un prólogo a Cartas a Mamá, señala que la aparente trivialidad de los personajes y anécdotas de Cortázar culmina con el mágico deslumbramiento paulatino del lector frente a una minuciosa y secreta elaboración. Jaime Alarraqui estudia la estructura aleatoria de Rayuela, su técnica narrativa al modo zen y las posibilidades de considerarla texto y metatexto. Cristina Perirossi llama a Cortázar el gran cronopio y tras la muerte de éste convoca escritores amigos para rendirle homenaje bajo un título sumamente amable. Querendón, queremos tanto a Julio. Vista así, Rayuela nace bajo la generosa estrella de los libros que se vuelven clásicos y perduran. Hoy, quien abre las páginas de esta contranovela puede constatar el porqué de esta serie de efusivos elogios. Al emprender la lectura o la relectura de Rayuela, esa caja de Pandora ineludible, como la llama Carlos Fuentes, saltan de nuevo entre sus páginas Horacio Oliveira, mirando al abismo, fumando, bebiendo, escuchando viejos discos o buscando en callejones sus pensamientos. La maga flotando a centímetros de la realidad o nadando en los ríos metafísicos del Tao entre flores y puentes para poder vigilar mejor la paz de Rocamadour, ese bebé entrañable que no queremos que se muera. Roland, Perico, Etienne, Gregorovius, Babs, Pastora de Sombras, el Club de la Serpiente y el Yazkul que nos persigue y nos araña la cara, la solidaridad que da la distancia y el exilio, la amistad que borra las nacionalidades, el beso del capítulo 7 que deja la boca llena de flores o de peces, el ovillo París, la obsesión del doble, la imagen de Montevideo, el libro Malarmeano de Morelli, Escorpión de la conciencia, el calor y el sopor de Buenos Aires, el vértigo de la escena del tablón y el precipicio, Traveler y Talita como estatuas de piedra y los violines entretejidos que nos ayudan, junto con otras muchas escenas memorables de la contranovela, hoy como hace 60 años, a sobrellevar la locura cotidiana del lado de acá, del lado de allá y de otros lados, capítulos prescindibles. Locura que quizá puede desembocar en el suicidio. Si no, si la vida se salva a sí misma, entonces vale la pena vivir. En el capítulo 56, en ese que parece albergar uno de los clímax, si es que los tiene, esta contranovela, Horacio Oliveira contempla seriamente la posibilidad del suicidio, sentado al borde de una ventana del segundo piso de una clínica psiquiátrica. Existe suficiente evidencia en el texto para creer que el tema del suicidio es uno de los puntos más críticos de la novela. Albert Camus, en El mito de Sísifo, sostiene que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Imposible saber si Oliveira se arroja o no hacia su fin. El desenlace del episodio de la ventana es ambiguo y queda abierto a la interpretación. Indeterminación que será corroborada por el mismo Cortázar en entrevista con Carlos Monsiváis, ante quien admite ignorar si Oliveira se tiró por la ventana y se mató realmente, o no se mató y entró en una locura total.
Tiempo después, ante Evelyn Picón Garfield, Cortázar afirma: él no salta. No, yo estoy seguro de que él no se tiró. Estoy completamente seguro. Pero hay críticos que han dicho, al hacer el resumen del libro, que finalmente termina con el suicidio del protagonista. Oliveira no se suicida. Él acaba de descubrir hasta qué punto Traveler y Talita lo aman. No se puede matar él después de eso. Él estaba esperando a Traveler porque pensaba que él venía a matarlo. Y ese diálogo entre ellos tiene la prueba que a él le hace falta, o le hacía falta. Y además Talita está allí abajo. Los enemigos son los otros, los estúpidos. Pero Oliveira no se tira. Él se queda pensando que lo único que faltaría sería simplemente hacer así. Pero yo sé que él no lo hace. Lo que pasa es que yo no lo podía decir. Bien podría interpretarse con estas palabras que dice Cortázar, que hay una configuración de la posibilidad, pero no como una estrategia literaria al servicio del suspenso, sino como un medio para estimular la lectura activa entre sus lectores. Por tanto, es posible afirmar que la ambigüedad del destino de Horacio y de la maga en menor grado, por supuesto, quien ha desaparecido tras la muerte de Rocamadour, es el punto culminante de una permanente interacción con el lector que el autor motiva y reclama desde el inicio de la obra. Deja Cortázar a sus lectores la compleja tarea de responder si vale la pena vivir o no. Intentemos responder. El lector de Rayuela no puede ser un lector pasivo, usted lo sabe. Su autor impide que lo sea al instigarlo a decidir desde la página inaugural el tablero de dirección entre dos alternativas de lectura. La primera, lineal, de corridito, del capítulo 1 al 56. Pero Cortázar indica que si la novela es leída de esta forma o de esa forma, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. Según la RAE, Cementerio de Palabras, remordimiento es inquietud, pesar interno que queda después de ejecutada una mala acción. Pesar interno. Por tanto, podríamos deducir que la inclusión de dicha palabra, vinculada al suicidio en cierta forma, si es percibida como una de sus tantas posibilidades, en una sección cuyo supuesto propósito es informar al lector sobre las posibles lecturas de la novela, opera como una sutil ironía o una velada exhortación a no leerla en la forma habitual. Cortázar parece decirnos que la lectura lineal quizá no sea la mejor y que incluso su elección puede representar una mala acción por parte del lector. Es por eso que lo tranquiliza, entre comillas, asegurándole que no sentirá remordimiento alguno. Además, es difícil creer que nada pasará si no leemos 99 capítulos de una contranovela estructurada en 155. El lector que decide abordar el libro de esta manera tendrá que saltar, es decir, modificar su acto de lectura. Iniciar en el capítulo 73 para terminar en el 131, regresar al 58 para retornar de nuevo al 131, en una lectura sin fin. Para corroborar la preferencia que tiene el autor sobre esta forma de lectura, escuchemos la descripción que Tien, capítulo 99, hace de Morelli, portavoz de Cortázar. Es un artista que tiene una idea especial del arte, consistente más que nada en echar abajo las formas usuales, cosa corriente en todo buen artista. Por ejemplo, le revienta la novela rollo chino. El libro que se lee de principio al final como un niño bueno. Ya te habrás fijado que cada vez le preocupa menos la ligazón de las partes, aquello de que una palabra trae la otra. Cuando leo a Morelli, tengo la impresión de que busca una interacción menos mecánica, menos causal de los elementos que maneja. Sin embargo, para leer así, para cambiar de modo y de foco, para comprender y explicarse de salto en salto, habrá que refigurarse como lector. Para el crítico Marcelo Alberto Villanueva, Rayuela implica una cierta clase de lector, aquel que crea la obra junto con el autor y que la descubre, ahonda y enriquece en cada renglón. Porque nada tiene de facilito, ir tejiendo 6 símbolos en Rayuela. El juego de la rayuela,
Los puentes, del cual el capítulo 41 del tablón es solo una variante. Los ríos metafísicos, el ojo de la carpa del circo, el laberinto y el fondo negro del montacargas. Tras la voz de Morelli en el capítulo 79, Cortázar propone dos tipos de lectores. Lo sabemos: lector hembra y lector cómplice. E insinúa que es menester del autor concentrar su atención en este último, ya que el lector hembra no va más allá del sentido inmediato de lo comunicado, no hace preguntas ni produce respuestas sobre lo leído. Su antítesis, el lector cómplice, es decir, el activo, va más allá de la lectura convencional de un texto, es inquisitivo, entabla un constante diálogo con la obra y con el autor. Según la crítica Cynthia Stone, este tipo de lector puede descubrir las motivaciones originales de la escritura, los niveles de significado más profundos de la obra y así compartir con el autor el placer de escribirla. Dejar espacio al lector para interpretar activamente la escritura. Dicho en palabras de Morelli, el lector cómplice es copartícipe y copadeciente. La novela le da como una fachada con puertas y ventanas, detrás de las cuales está operando un misterio que el lector cómplice deberá buscar, de ahí la complicidad. Y quizá no encontrará, de ahí el copadecimiento. Lo que el autor de esa novela haya logrado para sí mismo se repetirá, agigantándose quizá, y eso sería maravilloso, en el lector cómplice. En cuanto al lector hembra, pues se quedará con la fachada. Y ya se sabe que las fachadas son muy bonitas. Fuera de toda discusión de tintes feministas, parece que la intención de Cortázar en mutar al lector hembra en lector cómplice cambia la costumbre, la transgrede, la viola, la violenta, para sacarnos de nuestras casillas, del hábito de leer historias, para ir adquiriendo de a poco una actitud activa, lingüística, reflexiva, dialógica. Para el logro de dicha mutación, Cortázar va configurando lo que Wolfgang Giesser denomina como vacíos. Son los huecos que van surgiendo en el diálogo, las cosas que faltan, las escenas aparentemente triviales, eso es lo que estimula al lector a suplir los blancos con sus propias proyecciones. El lector resulta atraído hacia los acontecimientos, haciéndolo proveer lo que se quiere decir a partir de lo que no se dice. Lo dicho solo parece adquirir significación en tanto refiere a las omisiones. Es por medio de implicaciones y no a través de afirmaciones que se da forma y peso al significado. Pero a medida que lo no dicho se hace vivo en la imaginación del lector, lo dicho se expande para adquirir mayor sentido que lo que se hubiera podido suponer. Mire usted, que este proceso de hacer consciente la lectura se logra por medio de esa interacción entre texto y lector. En otras palabras, es en los vacíos o blancos de la narración en donde el lector encuentra el significado de un texto literario. Por su parte, Stone explica que los blancos son todo lo que falta en un texto, lo sugerido, lo negado, lo invertido, lo incomprensible, lo que el lector tiene que llenar por su propia cuenta. Esto no lo puede hacer un lector pasivo. Los fragmentos que tiene que combinar para llegar a entender el libro de algún modo. De ahí que el lector activo es indispensable a la construcción del significado. En Rayuela, las combinaciones de los capítulos configuran sus vacíos. Al inicio de la lectura no lineal, el lector se inserta en una compleja disertación sobre la realidad y el arte. De ahí salta a París, de ahí a Buenos Aires, mientras se van intercalando una serie de episodios aparentemente inconexos, recortes de periódicos, citas, notas de Morelli, poemas y más. Es decir, el lector se ve expuesto a una especie de rompecabezas, lo sabemos, que tendrá que armar para darle sentido al texto. Sin embargo, esto no significa que no existan vacíos en la lectura lineal del texto que de entrada en el primer capítulo se pregunta, ¿encontraría a la maga? El lector, que recién ha abierto el libro, ignora la respuesta. ¿Qué hacer con el hábito de la lectura si se está frente a un escritor como Cortázar, que a pregunta expresa sobre qué le aconsejaría a un joven con aspiraciones literarias? Responde de esta forma. A semejanza de los maestros zen, trataría de romperle una silla en la cabeza.
Es posible que el joven sudamericano comprendiera lo que hay detrás del silletazo. Me encanta Cortázar, fíjese cómo dice, silletazo. Si a pesar de todo mi respuesta no le resulta lo bastante clara, le diría que el solo hecho de buscar consejos ajenos en materia literaria prueba su falta de verdadera vocación. Pero tal vez el silletazo resultara mortal y tendríamos un epígono menos, lo que es siempre una ventaja en nuestro país. Bárbaro. Vacío tras vacío se salta la rayuela. Por ejemplo, en el capítulo 130 o en los capítulos 134, el 146, el 15, que funcionan de manera similar, se inserta una nota de periódico encabezada como Riesgos del cierre relámpago, en el cual se describe el doloroso peligro al que los niños se exponen cuando utilizan el cierre relámpago en lugar de botones en la bragueta de los pantalones. Dado el tono de la narración, la intención del capítulo es sin duda la comicidad. Sí, no obstante, resulta extraño que Cortázar haya colocado este humorístico episodio justo después del capítulo 28, donde se relata la trágica y patética muerte del bebé Rocamadour. ¿Cuál es el propósito de Cortázar al colocar estos riesgos del cierre relámpago inmediatamente después de la funesta muerte del hijo de la maga? La respuesta la tiene el lector, no la obra. Todo parece indicar que en Rayuela no hay respuesta errónea. Pero el golpe más fuerte que quizá recibe el lector habituado lo da la configuración de la obra, una estructura circular, sin fin. Para Ana María Barrenechea, el sin desenlace de la contranovela representa la postura de Cortázar frente a la realidad, un diseño tan impenetrable como la realidad que percibimos. Vagar interminablemente entre el capítulo 131 y 58, o saltar interminablemente sin dejar de hacerlo, parece tener como intención provocar en el lector una súbita intención trascendental que de alguna forma le ayude a comprender mejor la obra y a sí mismo, y sus múltiples ángulos y a sí mismo y significados de sí mismo, para que al final el final sea escrito por el lector. Si es que la contranovela necesita un final, o lo necesita el lector. Un final en el que, como dice Cynthia Stone, puede ser que Oliveira se tira por la ventana y se muere. Oliveira se tira por la ventana pero no se muere. Oliveira se queda en el manicomio como paciente. Oliveira vuelve a la casa y a su vida trivial con Greb Repten o más. Usted invente la tura que le acomode. Por su parte, Malva Efiller sostiene, al igual que otros críticos, que aunque sobre la base de los últimos capítulos se puede conjeturar acerca de una recuperación de Oliveira, el hecho es que no sabemos cuál ha sido su decisión frente a la ventana abierta, ni parece que Cortázar crea necesario aclararlo. Lo que interesa es el conflicto existencial por sí mismo. En Rayuela la autodestrucción es deseada, mencionada, discutida, contemplada e incluso realizada. Pola llora por una amiga suicida en el capítulo 92. En el capítulo 28, Ronald informa a quienes están reunidos en casa de la maga que Guy Monod ha intentado suicidarse con un tubo de Gardenal y que Thiers lo encontró medio muerto. En cuanto a los personajes principales de la historia, en los albores de la novela, el capítulo 5, cuando se nos habla del amor entre Oliveira y la maga, el narrador menciona casi de pasadita: se llegó así a saber que la maga esperaba verdaderamente que Oliveira se matara. Esta no es la única ocasión que el personaje de la maga es asociado con el tema de la muerte. El capítulo 20, cuando Oliveira acusa a la maga de haber tenido relaciones con Gregorovius y le anuncia su inmediata salida del departamento que comparten, la maga le dice: vos sabés que yo a veces veo tan claro. Pensar casi una hora se me ocurrió que lo mejor era ir a tirarme al río. La amenaza de la maga es, por cierto, tomada con toda seriedad por Oliveira, ya que tras la muerte de Rocamadour y la subsecuente desaparición de ella, de la maga, en el capítulo 29, el protagonista le pregunta a Gregorovius. Oliveira le pregunta a Gregorovius: ¿la maga hizo alguna insinuación de que se iba a matar? En cuanto a Horacio,
Son varias las ocasiones en las que el protagonista alude al suicidio o reflexiona sobre ello. En el capítulo 36 dice: ¿cómo cansa ser todo el tiempo uno mismo? Más adelante en el mismo capítulo el narrador relata que hacía menos frío junto al Sena que en las calles y Oliveira se subió el cuello de la canadiense y fue a mirar el agua. Como no era de los que se tiran, buscó un puente para meterse debajo. En el capítulo 54, ya en la clínica psiquiátrica, en una de sus conversaciones con Talita, Oliveira le hace la siguiente confesión: cuando llegaste estaba en pleno trance chamánico a punto de tirarme por el agujero para terminar de una vez con las conjeturas. Esa palabra esbelta. Posteriormente el narrador dice: se había oído a Horacio, a Oliveira, hablándole a Talita como si fuera la maga, sabiendo que no era, pero hablándole de la rayuela, del miedo en el pasillo, del agujero tentador. En el episodio final, enmarcado en el capítulo 56, aparentemente, dice: dando la espalda al patio, amacándose peligrosamente en el antepecho de la ventana, Oliveira sintió que el miedo empezaba a irse y que eso era malo. ¿Quieres decir que si tratan de agarrarte vos te vas a tirar? Le pregunta Traveler, a lo que Horacio le responde que no puede ser que de tu lado signifique eso. La críptica respuesta del protagonista revela por lo menos dos cosas: la obvia inclinación de Oliveira hacia el suicidio y su persistente escepticismo sobre la materialidad y la objetividad de la realidad inmediata. Vemos, pues, que el suicidio aparece y reaparece a lo largo de todo el libro, y no en uno, sino en muchos de los personajes de la novela. ¿Vale o no la pena vivir? Esa parece ser la pregunta de Oliveira mientras se defiende de Manú y observa a Talita desde la ventana. ¿Cuál es el sentido de la vida? La crisis de Oliveira es, de alguna manera, también la crisis del lector. El lector participa activamente en la decisión de Oliveira. Es decir, el lector pondera lo mismo que Horacio Oliveira pondera. El resultado de este artificio literario es casi mágico. Si vale la pena vivir para el lector, también lo vale para Oliveira. Lo opuesto significaría el cierre total de una obra abierta. Cortázar, el autor mágico de la literatura latinoamericana, Cronopio Mayor, jefe de sueños tan reales que parecen ensueños, vuelve hacia nosotros cada vez que nos atrevemos a saltar entre los intersticios y las intertextualidades de Rayuela. Y desde ahí, en el puente que conecta con París, a Buenos Aires, a la vuelta de cualquier esquina surreal, en forma de octaedro, donde brotan irremediablemente los conejos, parado en toda su altura de 1,94 metros sobre el nivel de la tierra, en la línea ecuatorial, revive y vive Julio Cortázar a 60 años de la publicación de la contranovela Rayuela. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.